Sentimos la fontanela anterior y normalmente se calcifica o se cierra entre los 9 meses y año y medio más o menos. Okay. Y pues por supuesto que es evidencia de cómo está la presión adentro de cabecita, ¿verdad? Y cuando hay un niño deshidratado, por ejemplo, que baja el nivel de volumen de líquido en el cuerpo, entonces eso sí pudiera evidenciarse como un poquito de depresión. Como que se cayera, digamos. Exacto, ese sería el término. Pero quizá no tiene nada que ver exactamente con el área específica, sino el entorno del niño, ¿verdad? Si tuviera, por ejemplo, alguna infección en cabecita, a veces la puede abombar. Entonces ese es en realidad solo el representativo de otro problema. Entonces habría que ver si el paciente, por ejemplo, está llorando mucho, porque a veces con un niño que está llorando y muy alterado puede incluso subirse un poquito, ¿verdad? Y es transitorio, el niño está bien. O tiene mucha diarrea, se deshidrata, por ejemplo. Claro. Entonces el tratamiento no es soplarla, sino es hidratar al bebé y ver cuál es el problema en realidad. ¿Qué cuidado debemos tener con la mollerita? Pues técnicamente hay muchas capas arriba, no es que aquí esté directamente el cerebro como la gente suele creerlo, sí, ¿verdad? Hay piel, cuero cabelludo, hay grasita, hay varios planos musculares delgados y luego hay unas capas que cubren la cabeza. Por supuesto que no lesiones ni estar manipulando el área es lo ideal, pero algo específico que yo te diga, no le toques área, no, realmente no. ¿verdad? Ok, yo me quiero ir a las calles también a preguntar a las personas qué opinan de estos mitos, si los conocen y si los han utilizado incluso. Vamos a ver. Verdadero, los gatos infectados pueden transmitir varias enfermedades a las mujeres embarazadas. Pueden transmitir virus, bacterias, hongos y parásitos. Esto podría afectar el desarrollo del embrión. Pero seguimos avanzando en los mitos de antaño. Alguien nos escribe y nos decía, doctora, para regresar las varillas al bebé hay que ponerlo de cabeza. ¿Qué son las varillas, para empezar? Las varillas lo entiende la gente como unos huesitos, pues más bien el paladar duro, ¿verdad? Que está formado por hueso, ¿verdad? Que pues en la creencia popular, cuando el niño succiona mucho la pacha o la mama, por ejemplo, como que pudiera haberse una depresión o caída, ¿verdad? La técnica, la dinámica de deglución es complicada, ¿verdad? Porque el seno en realidad se estira y llega hasta la parte de atrás del paladar blando del niño. Ajá. Entonces, cuando está mamando o está succionando, ocasionan un ruidito, ¿verdad? Sí. Que ese específicamente es el ruidito al que se refiere. Entonces, algunos niños incluso ocasionan ese ruidito por la presión que generan, ¿verdad? La succión. Y a veces incluso la leche se sale de los lados. Entonces mami dice, se le cayeron las varillas porque no está succionando bien y el huesito está topando abajo. Lo que aparentemente hacen es que hacen presión y lo pueden como regresar a su lugar. En realidad el hueso es fijo, el hueso no es blando, no se cae, ¿verdad? Sino es prácticamente esta dinámica de deglución que a veces hace que se salga la lechita por los lados. No se tiene que hacer nada, es algo natural, digamos. No, es algo completamente natural. Sí. Ok, vamos con otro de los mitos y este tiene que ver con el hipo. Encontramos dos, así que los unimos. Uno es, hay que ponerle un hilo rojo en la frente. ¿Por qué? No hay una explicación física, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de pensar que no hay que ni creer ni dejar de creer. El paciente puede hacer lo que quiera mientras eso no altere lo más esencial y no deje de hacer cosas que pongan en peligro la vida del niño, ¿verdad? Entonces nunca le voy a decir a una mamá, no haga eso, porque no hay explicación científica. Probablemente nunca lo voy a hacer, pero realmente no la hay, ¿verdad? No hay ninguna razón fisiológica por la cual con colocar un hilito acá, en teoría miran arriba y cuando logran subir la vista, aparentemente se va el hipo. Se les quita el hipo. No hay una explicación. Puede funcionar y puede no, puede que pero sí, no le hace daño al niño. No le hace daño al niño. Otro de los que encontramos con el hipo era dar azúcar. Ok. A veces, bueno, el hipo es porque se irrita un nervio frénico, ¿verdad? Que está inervando el diafragma, entonces genera ese salto, digámoslo así. Entonces, a veces es por la misma acidez gástrica que tiene el niño. Entonces, dar un poquito de carbohidratos o azúcar o algo dulce, ¿verdad? Neutraliza el pH, disminuye la irritación del nervio y entonces frena el hipo. O sea, sí podría funcionar. Pudiera funcionar. Interesante. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Tenemos que parar aquí, detenernos un momento, porque nos vamos a la pausa comercial, pero volvemos con más mitos médicos. Ya volvemos. Al volver. La vasectomía reduce el apetito sexual. Totalmente falso. Otra que dice, la cirugía de la próstata produce impotencia. Sí, un 20 a 40% de los pacientes se les puede afectar la potencia. Los hombres podemos llegar ya a partir
inclusive a los 40 y 50 años, ya tener niveles bajos ya de testosterona. Gracias amigos por seguir en sintonía. Hablando de mitos médicos, vamos a hablar ahora de mitos de hombres. Tomar más de 2 esteroides litros es diarios dañino. de agua es malo porque Beber los un hombres trago al sufren día de siguiente menopausia. ayuda La con la vasectomía llamada goma. reduce el El apetito cáncer sexual. de mama solo afecta a Padecer las paperas mujeres. puede hacer circuncisión estéril debe al ser hombre. obligatoria. Nos acompaña el doctor Estuardo Polanco, él es urólogo. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Para mí es un gusto, Tuti, estar aquí con ustedes. Bienvenido, gracias. Entremos de una vez a los mitos. Nos llegaron los siguientes. El primero, la vasectomía reduce el apetito sexual. Totalmente falso. La vasectomía realmente lo que se hace es una pequeña operación que se hace a nivel del escroto y lo que tiene que hacer uno es solo ligar y seccionar el conducto que sube los espermas del testículo hacia la próstata, que es donde están los depósitos del semen, pero no interviene nada en ligar arterias, en ligar venas, y en sí el paciente va a tener sus valores hormonales normales, va a producir espermas, pero ya no van a llegar al semen, que es lo que se persigue para evitar que el paciente pues, pueda tener hijos. Con esta misma, en esta misma área, digamos, también nos llegó otra que dice, la cirugía de la próstata produce impotencia. Sí, y esto es muy interesante porque es un mito muy frecuente. Muchos pacientes que llegan a la edad de los 50, 60, 70 años, que necesitan cirugía para la próstata. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía de la próstata, y ese es un tema que bueno que me lo preguntaste, Tuti, porque la próstata, cuando uno hace una cirugía de la próstata por enfermedad benigna, es decir, a la mayoría de los hombres nos va a crecer la próstata de manera benigna, sin tumor, hagamos el caso que no hay tumor. Entonces la cirugía lo que consiste es quitar la parte de la próstata que ha crecido con la edad, pero no se quita toda la próstata, se deja la cápsula. Yo le digo a los pacientes que es como una mandarina, uno quita los gajos de la mandarina, pero deja la cáscara en la mandarina. Ya. Lo que no saben es que después de la cirugía, la próstata vuelve a crecer. Media vez el paciente tiene testículos, porque los testículos producen hormonas y las hormonas estimulan la glándula prostática y eso hace que crezca. Desde los 20 años a todos los hombres nos crece la próstata. Entonces lo que quitamos en la cirugía es solo la parte de la próstata que crece. Y entonces no se afecta lo que es la potencia, que es lo que muchos temen. Sí. A diferencia cuando se hace ya una cirugía por cáncer de próstata, que uno ya en esos casos uno sí tiene que quitar toda la próstata, vesículas seminales, entonces ahí un 20 a 40% de los pacientes se les puede afectar la potencia, pero es una cirugía totalmente distinta a la que comúnmente se hace. Muy bien, otro de los mitos y de las ideas que nos compartieron es la circuncisión debe ser obligatoria. No, realmente la circuncisión es aparte del ámbito religioso, pues los judíos, pues eso ya es algo por religión la practican. En los años 70, 80 hubo un auge de que se quitaban amígdalas y al mismo tiempo se hacía la circuncisión. Realmente la circuncisión tiene su indicación, y la indicación es cuando el prepucio, que el prepucio es la piel que recubre el glande, que es la parte final del pene. Si ese prepucio no se permite reducir, exponer el glande del pene, entonces sí está indicada hacer la circuncisión. De otra forma no. Ya es algo que eso ha cambiado recientemente. Cosas interesantes, pues el prepucio, que es esa piel, puede servir a nosotros como urólogos para reconstruir uretras en un futuro, por ejemplo. Entonces, en base a estos conceptos ha cambiado las indicaciones en sí de la circuncisión. No tiene que hacerse. Es más higiénico, eso sí. Previene que, por ejemplo, la raza judía tiene una incidencia más baja en cáncer de pene, porque el cáncer de pene está relacionado con el virus del papiloma, y eso sí, quiera que no, es más frecuente en los hombres no circuncidados que puedan tener cáncer de pene, que pongo un ejemplo. Pero realmente el que tiene ya hoy por hoy, el que tiene una adecuada higiene, pues no va a tener ese tipo de problemas. Quiero más bien compartir con ustedes, amigos, un poco de lo que en las calles nos dijeron, así que vamos a ver esta cápsula.
Falso. Lo que el cuerpo necesita es beber mucha agua, ya que el alcohol hace que se deshidrate el cuerpo. Si la gel que usas para el cabello tiene mucho alcohol, puede hacer que se te caiga. Y usar gorra no afecta a la caída del cabello. Pero seguimos con las preguntas y los mitos de hombres. Doctor, ¿padecer paperas puede hacer estéril al hombre? No necesariamente. La parotiditis es una infección de las parótidas, son las glándulas salivales que tenemos aquí al lado de la cara. Una complicación de la parotiditis es la orquitis, es decir, que la infección viral se vaya a los testículos. Es una complicación poco frecuente, pero eso sí, cuando da, sí tiene un alto porcentaje de que se pueda dañar los conductos seminíferos a nivel del testículo y entonces el paciente pueda tener en un futuro problemas de fertilidad o problemas propiamente de la producción adecuada de hormonas. Es decir, lo que hay que poner atención es cuando da este tipo de infección de paperas, como le llamamos, hay que poner atención y cuidarla y controlarla. Se quiere que no, es una de las complicaciones si no se lleva un adecuado tratamiento, un adecuado reposo. Le dicen los mitos es a los niños que tienen paperas que no jueguen todo porque si no la infección se le va a los testículos. No deja de tener razón, pero es una complicación poco frecuente y tal vez cuando ya no se aborda adecuadamente un tratamiento a nivel de cuando ya se tiene la parotiditis. Muy bien. Otro de los mitos es inyectar esteroides es dañino. Sí, cuando no está indicado. Okay. Los esteroides es un tratamiento que se utiliza mucho en enfermedades autoinmunes, háblese lupus eritematoso, artritis reumatoidea, pero en la práctica ya del deporte eso se ve mucho, no en todos obviamente, en fisiculturistas o gente que quiere aumentar masa muscular, el inyectarse anabólicos, entonces eso hace de que si uno se inyecta anabólicos, estamos hablando de testosterona, entonces el mismo cuerpo reconoce que está recibiendo testosterona extra, entonces le manda una información desde el cerebro a través de la hipófisis, de la glándula que tenemos aquí en medio del cráneo, y ese eje hipófisis cerebral y gónadas hace de que el cuerpo, pues simple y sencillamente mande una información de que ya no se produzcan hormonas a nivel del testículo, y queda como resultado de que el testículo pues se atrofia. Depende del tiempo que se utilice la administración exógena que llamamos nosotros de testosterona. Claro, entonces, y con abuso, digamos, no controlado de lo mismo. Así es. Otro de los mitos nos dicen los hombres también sufren de menopausia. Es cierto, pero en otro término. En lo que le llaman andropausia, y existe otro término, que sí, definitivamente los hombres podemos llegar ya a partir, inclusive de los 40 y 50 años, ya tener niveles bajos ya de testosterona. Eso, quiera que no, es muy discutido realmente en las líneas, las guías urológicas, tanto americanas, europeas. Ahorita, hace 5 años, hubo mucho el auge de administrar hormonas en estos pacientes, pero se ha visto que realmente el paciente que tiene síntomas, hagamos de cuenta que baja la libido, es decir, que baja el deseo sexual, o aumento de peso, enfermedades coronarias, hiperlipidemias, etcétera, etcétera, entonces ya hay cierta indicación de administrar hormonas, entonces ya se da tanto inyectado como hormonal, pero sí a los hombres nos puede afectar en cierto momento lo que es la andropausia, que se utiliza en estos, el término que se utiliza en estos casos. Y otra de las preguntas que nos enviaron es, ¿el cáncer de mama solo afecta a las mujeres o también a los hombres? Puede afectar al hombre. Es muy raro el cáncer de mama en hombre, pero sí se da. Cuando se da es sumamente agresivo, ¿verdad? Porque por cuestiones ya puramente de celularidad y todo, pero sí puede dar en cáncer de hombres. Es decir, si un hombre se detecta una masa, ya aparte de la etapa de la adolescencia o el desarrollo, que sí puede haber ginecomastia que llamamos nosotros, pero eso muchas veces se resuelve. Pero pasada la etapa de la preadolescencia